Me gustaría empezar de manera general con una pregunta para la audiencia, por eso les dije que tenían que estar acá los estudiantes porque voy a estar puyándolos todo el rato. Cuéntenme cuál ha sido el artefacto que más han utilizado hoy. El artefacto tecnológico que más han utilizado hoy. ¿Celular? El celular, perfecto. ¿Qué otro? Computador. Computador, sí. Claramente ninguno dijo el fuego, ¿no? Y parte de los elementos importantes sobre este par de artefactos que ustedes me acabaron de comentar es la importancia y más bien la emergencia de estos artefactos en la revolución de la era de la información. ¿Sí? Acá tenemos a tres personajes, de hecho hay historiadores sobre este artefacto, tres personajes que no necesariamente fueron los primeros de, digamos, confluir una serie de artefactos, una serie de ideas, una serie de adelantos científicos en algo que se llama el transistor, sino que ellos lo que le dieron fue un uso particular a este artefacto. Prácticamente estamos hablando de uno de los elementos que dio nacimiento a la era de la información, estamos hablando del transistor nuevamente. ¿Y qué es lo que hace el transistor? Pues de manera muy general y hasta, digamos, reduccionista, lo que hace es modular el flujo de electricidad dentro de un artilugio. Bien, tenemos a estos tres científicos, tres ingenieros que décadas después, de 1947, en el 56, recibieron el Premio Nobel de Física por la invención del transistor. Bien, ahora, hablando puntualmente del Premio Nobel, y yo quería enhidar la conversación en un tema muy cercano a ustedes, podemos dimensionar que los adelantos que han logrado los Premios Nobel, no solamente en física, sino en otras disciplinas, es de un impacto masivo, un impacto enorme. Pero ¿qué es lo que está pasando particularmente con lo que de ahora en adelante voy a llamar la élite científica global, como son los ganadores del Premio Nobel? Es que los ganadores del Premio Nobel, es decir, la élite científica global, hace parte de un grupo cada vez más reducido de personas. Acá les voy a mostrar tres datos acerca de esta élite científica global. El primero es que el 67% de los premios Nobel de física tienen ciudadanía únicamente de esos países: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia. El 67%. Ahora, bajemos la mirada a los países de ingreso medio-bajo. ¿Cuál es la composición de los ganadores del Premio Nobel de Física en estos países? Estamos hablando solamente del 2%. Y los ganadores del Premio Nobel de Física en países en vías de desarrollo o ingresos bajos está concentrado en China, Pakistán, India y Marruecos. Ahora, pasando al impacto científico, no solamente aquellos que recibieron el Premio Nobel. Cuando nosotros tomamos solamente el 1% de los autores más citados en el planeta, ese 1% puede llegar a más hasta el 20% del impacto total traducido en citaciones. Así que podemos ver que tanto de la élite científica global en los Premios Nobel como la élite científica del impacto de sus propias disciplinas se presenta un efecto Mateo. En términos puntuales, el efecto Mateo es el que tiene, se le va a dar más, y el que no tiene, se le quita. Bien, ahora, esto me llamó mucho la atención y lo traté de traducir a un contexto nacional. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de tres preguntas puntualmente. La primera es, si ya sabemos que existe una élite científica global, sabemos que existen los premios Nobel, y no solamente los premios Nobel, también hay otros premios internacionales en matemáticas, en ciencias de la computación, la medalla Fields, etc. Pero a nivel nacional y en el contexto nacional, ¿a qué corresponde esta élite científica colombiana, esta élite científica local? ¿Existe o no existe? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿sobre qué investiga esa élite científica local? ¿Cuáles son los temas de investigación por los cuales han sido señalados, si es que existe, esta élite científica local? Y en tercer lugar, si empezamos a hacer unas comparaciones acerca de esta élite científica local y esta élite científica global, ¿realmente son tan diferentes? Como hice la analogía en una entrevista de Javerian Estéreo. En el edificio de la ciencia, la élite científica global está en el penthouse y la élite científica colombiana, si es que existe, está por allá en el sótano, está por allá en un depósito. O por el otro lado, hay un entrelazamiento. De alguna manera, no son tan distintos. Entonces, es algo que tuvimos que probar. Entonces, me gustaría plantear esa pregunta en un contexto mucho más amplio y en general, aparte de responder estas preguntas, el propósito que yo quiero en esta charla es que conversemos acerca de comprender cuáles han sido las temáticas de investigación de la élite científica colombiana y que tratemos de comparar
en términos de medición de productividad e impacto, qué es lo que pasa cuando comparamos a estas dos élites, la local y la global. ¿Listo? Arranquemos por la primera. Existe la élite científica colombiana y en puntos generales sí existe. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la Fundación Alejandro Ángel Escobar? Sí, perfecto. Los estudiantes, no los profesores o los especializados en este tema, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces yo creo que este punto es bien importante para que dimensionemos la importancia de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en el contexto nacional. La Fundación Alejandro Ángel Escobar lleva más de 50 años fomentando la ciencia y la investigación en el país. Su fundador, don Alejandro Ángel Escobar, era, pues, por decirlo de otra manera, una persona con muchos intereses en la política, en la empresa y inspirado en el legado y en la fundación de Alfred Nobel, decidió crear esta fundación, que básicamente sigue unos lineamientos parecidos, pero para el contexto colombiano. ¿Sí? La prensa no especializada, la prensa general, le llama el Premio Nobel colombiano. Es el premio de ciencias más prestigioso del país. Hay 3 categorías: en ciencias exactas, físicas y naturales, en medio ambiente y desarrollo sostenible, en ciencias sociales y humanas, y también hay un premio que es en solidaridad, aparte de otros amplios apoyos para hacer investigaciones como las becas que hay para estudios de maestría, entre otros elementos. Entonces, a la primera pregunta ya respondimos y efectivamente sí existe una élite científica local. Ahora, ¿sobre qué están investigando estos científicos que han sido parte de esa élite científica colombiana? Acá lo que hicimos fue un ejercicio de minería de texto. Bien, tomamos los títulos de los 88 trabajos que han sido galardonados con este premio durante los últimos 30 años. Bien, desde luego pues vamos a hacer un análisis mucho más refinado, acá no se nos entiende mucho. Lo que sí podemos ver es que el tamaño de los nodos, es decir, de los punticos, cada puntico corresponde a un concepto clave, un término clave, a un, digamos, un concepto que tiene su significado autocontenido, independientemente de la categoría del premio que hablemos. Si estamos hablando de matemáticas, si estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de medio ambiente y de sostenibilidad, el término con mayor intermediación es Colombia. Y es algo que a mí me llamó mucho la atención porque cuando uno habla, por ejemplo, de ciencias exactas, físicas y naturales, en realidad son empresas mucho más grandes, ¿sí? Y tienen una vocación mucho más centrada a los problemas que no necesariamente tienen una ubicación geográfica, ¿sí? Pero miren, estamos viendo que el término con mayor intermediación, incluyendo todas las categorías, es el término de nuestro país, digamos del efecto local o el foco local que tienen estas investigaciones. Ahora, vamos a hacer un zoom y vamos a hablar puntualmente de cuáles son las categorías de todos estos premios. Arranquemos por medio ambiente y desarrollo sostenible. Acá podemos ver que hay unas comunidades de conceptos que están bien agrupadas, que están bien asociadas. En términos generales, lo que podemos ver acá es que los ganadores en esta categoría se han dedicado a investigar sobre conservación de reservas naturales del país, y también hay investigaciones muy importantes en la identificación y protección y también en el potencial de biodiversidad que tiene el Amazonas colombiano. ¿Listo? Eso por un lado de la primera categoría. Por el lado de la categoría de ciencias sociales y humanas, podemos ver que también hay unas comunidades bien identificadas en cuanto a los temas relacionados con historia y desarrollo de las comunidades locales indígenas, y también movimientos políticos y sociales, teniendo en cuenta, y esto es algo muy importante, digamos que nos confirma una intuición que tenemos acerca de las ciencias naturales y humanas, y es un arraigo y una evocación por problemas locales, por problemas, digamos, situados en un territorio, en un contexto particular. Ya, por último, hablando de las ciencias exactas, físicas y naturales, vemos que hay algo por allá que está muy lejos, que puntualmente estamos hablando como de física, y por acá hay una importancia muy grande frente al tratamiento por medio de tratamientos genéticos de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Acá ya le podemos dar mucho sentido a esto. Si bien los problemas de física, de matemáticas, digamos de tratar de entender los fenómenos que subyacen en la estructura del universo no tienen nacionalidad ni localización geográfica, porque digamos que hay algunos patrones que pueden corresponder a leyes naturales, vemos que para el caso colombiano se ha centrado más que todo en el sector de ciencias de la salud o de ciencias de la vida. ¿Listo? Entonces, primera pregunta evacuada. Segunda pregunta también. Ahora, bien lo más interesante. ¿Es tan diferente la élite científica local de la élite científica global? Y
como yo le dije a Daniel, si vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer muy bien, porque si nos sale algo, tenemos que sustentarlo muy bien también. Entonces, hallazgos extraordinarios, pruebas extraordinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Esto solamente para tratar de ser muy transparente en cuanto a lo que vamos a comentar a continuación. Entonces, primero, ¿cómo los podemos comparar? ¿Cómo podemos comparar a esa élite científica local y a esa élite científica global? Entonces, primero, recolectemos su producción científica, ¿sí? Desde luego, este tiene muchas problemáticas, ¿sí? Pero también tiene mucha fiabilidad. Ahorita los científicos de datos están teniendo muchos tropeles frente al tamaño de los datos o a la calidad de los datos. ¿Bien? ¿Cuál está ganando? Calidad. La segunda, la calidad de los datos. Entonces, bien, algunas de las observaciones que nos hicieron es que usted está solamente teniendo en cuenta un lapso de tiempo y está teniendo en cuenta solamente una base de datos bibliográfica. Los que saben de esto ya saben cuáles son las ventajas que tiene esta base bibliográfica a comparación del canon de sistemas de información bibliográfica como Web of Science. Y es que tenemos una tendencia que también nos saca... Bueno, primero, Scopus tiene todas las revistas de Web of Science, sale. Segundo, Scopus tiene también, digamos, ciertas ventajas y cierta amistad con las ciencias sociales y humanas y también con los investigadores que están participando desde países en vías de desarrollo. ¿Bien? Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales solamente utilizamos esta base de datos, particularmente a lo largo de ese periodo, que en términos generales estamos hablando de un cuarto de siglo, entonces nos sirve. Ahora, reclasifiquemos la élite científica colombiana y también la élite científica global. ¿Por qué es importante reclasificar estas élites? Como se dieron cuenta, algunas élites pertenecían, por ejemplo, al área de medio ambiente y sostenibilidad. Pero cuando uno revisaba a algunos de los ganadores que estaban allí, los perfiles eran muy disímiles. Uno puede encontrar economistas o también puede encontrar personas que trabajan en ciencias de la tierra, pero están metidas en una sola categoría. Entonces, ¿yo cómo puedo comparar una sola categoría de ciencias de sostenibilidad y de medio ambiente si de manera refinada hay tantas subcategorías? Entonces, yo le dije a Daniel, tenemos que reclasificar esto. Entonces, tomamos toda la productividad científica de cada una de los ganadores del premio Nobel que es, durante los últimos 30 años y también de los ganadores del premio Ángel Escobar. Y yo le dije a Daniel, hagamos un conteo de las revistas en las cuales han publicado y de acuerdo a esas frecuencias vamos a reclasificar cada investigador en el campo de investigación en donde haya publicado más. ¿Sí? De esa manera podemos hacer digamos, una clasificación más refinada que simplemente meterlos en economía, porque hay psicólogos que han ganado el premio Nobel de Economía como Daniel Kahneman, y lo mismo pasa en la categoría de Colombia, porque hay personas en la categoría de ciencias de medio ambiente y de sostenibilidad que son economistas, que son científicos de ciencias de la tierra, entre otros elementos. Así que pudimos hacer una clasificación mucho más refinada en este segundo punto. Ahora, tratemos de balancear la composición de cada una de estas muestras. Una de las cosas interesantes de los 88 ganadores del premio Alejandro Ángel Escobar es que solamente 41 tienen trabajos indexados en esta base de datos. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que la vocación, tanto de los científicos colombianos como del premio, va más allá que simplemente indexar acá. Entonces, tenemos trabajos muy serios y trabajos muy amplios que han sido galardonados con el premio Alejandro Ángel Escobar, pero que son informes técnicos del IDEAM, que son informes técnicos del Centro de Memoria Histórica, entre otros elementos. Entonces, eso nos abre el espectro a nosotros y decir, si su trabajo es notable y ha sido señalado con esta categoría, no importa si está acá o no, el impacto local es indiscutible. Bien, entonces, una subobservación de esta es que la élite científica colombiana tiene una agenda mucho más amplia que indexar en Scopus. ¿Listo? Entonces, de los 88 encontramos 41. Entonces, también tomemos 41 ganadores del premio Nobel en las diferentes categorías, pero tratemos de balancear cada una de las categorías con base en esta reclasificación. ¿Hasta ahí todo claro? Espero que sí. Y después, busquemos un indicador que nos permita hacer la comparación. Si tomamos citaciones completas de cada uno de estos autores, no nos va a servir. Por muchas razones. Primero porque, por ejemplo, ahorita hay
una efervescencia de las megaautorías. Entonces tenemos papers prácticamente en física de energía, de altas energías, que puede llegar a tener 4.000, 5.000 autores. ¿A quién le asigno el crédito de qué? ¿Quién corrió las márgenes? ¿Quién escribió un párrafo? ¿Quién corrió los experimentos? ¿Quién está financiando el colisionador de hadrones de 6.000 millones de euros en Europa? ¿Sí? Es muy difícil asignar el crédito a algunas disciplinas solamente basado en las citaciones. Además, naturalmente, en ciencias de la vida, por ejemplo, y en ciencias físicas, la dinámica de publicaciones y citaciones es mucho más agresiva y mucho más voluminosa que, por ejemplo, en ciencias humanas y en ciencias sociales. De manera que esto no nos sirve. No podemos hacer una comparación solamente por citaciones. Entonces, veamos a ver qué otro tipo de índices normalizados nos puede ayudar a esto. Entonces, tomamos esto en cuenta. Sí, tomamos el índice H, que acá más o menos sabemos que es una intersección entre productividad e impacto. Pero también, tomemos también en cuenta su relación con otros autores. Por ejemplo, en un trabajo de 5 autores y un trabajo de un solo autor, ¿dónde es más fácil asignar el mérito? En donde hay solamente un autor. Pero entonces, ¿qué hacemos con los trabajos que han sido publicados por 5 o 6 autores? ¿Los eliminamos? No, pero tenemos que asignar de manera un poco más ponderada cuál es la contribución de cada uno de esos autores. Este índice nos ayuda con esto. Y también tomamos las citaciones, pero en cuanto al nivel de liderazgo de los investigadores. Entonces, no es lo mismo ser, digamos, un autor que está a cargo de enviar una encuesta, ¿sí? O escribir un parrafito, que por ejemplo liderar todo el proyecto, que por lo general es el primer o el último autor. Entonces también normalizamos esos aspectos. Después de hacer todo ese tratamiento, ¿qué logramos? Bueno, los organizamos de mayor a menor, los dividimos en 4 partes iguales, en 4 cuartiles. ¿Y qué encontramos? Encontramos que, desde luego, los que están más oscuros son premio Nobel, estos son ganadores del premio Alejandro Ángel Escobar. Encontramos, desde luego, que hay un grupo mucho más amplio en los primeros lugares compuestos con el premio Nobel. Pero, ¿qué está pasando cuando nos acercamos a la mediana? Hay una, digamos, interacción y hay un entrelazamiento entre ganadores del premio Ángel Escobar, que están en una parte superior que ganadores del premio Nobel. En términos generales, no estamos viendo el edificio de la ciencia en donde estábamos considerando a los premios Nobel en el penthouse y los ganadores del premio Ángel Escobar en un sótano. No estamos viendo eso. Cuando nos acercamos a la mediana, estamos viendo que hay una interrelación de la incidencia, el impacto en sus propias disciplinas, que está compuesto de manera mixta. Eso es lo que nos quiere decir que la ciencia colombiana la podemos resignificar, ¿sí? Ahora, una de las cosas que uno se da cuenta acá es que cuando uno revisa esos reportes que sacan estas corporaciones enormes, como Clarivate, ¿dónde están los científicos colombianos que están en el 1% más citados durante los últimos 2 años? ¿Cuántos colombianos aparecen? 1. No, es una profesora de epidemiología de los Andes. No sale ningún otro colombiano. Entonces, eso quiere decir que no hay investigación de impacto, no hay investigación de pertinencia, no hay investigación propiamente que al menos sea significativa para un contexto local. Si utilizamos esa barra como única métrica y como único estándar, de una vez vamos a decir que no. ¿Y la ciencia colombiana entonces no importa? Claro que no. Ahora, si hacemos un análisis refinado, normalizado, y si tenemos en cuenta todas esas consideraciones que les dije anteriormente, podemos ver que hay algunos premios Nobel que pueden llegar a tener un rendimiento en cuanto a impactos en disciplinas que es similar al de un investigador que ha sido galardonado con el premio Ángel Escobar. Estábamos hablando con una viróloga de la Javeriana en un programa radial y yo le di este nombre, el de Nubia Muñoz. ¿Cuántos de acá conocemos a Nubia Muñoz? Su merced, Andrea. ¿Quién es Nubia Muñoz? Ella estuvo incluso, ¿cómo se dice? Nominada, premio Nobel. Experta en... Ella fue una de los científicos, el virus del papiloma humano. Ella fue una de las que descubrió la incidencia entre ese virus y el desarrollo de cáncer en esa parte particular de la fisionomía femenina. Este nombre en su disciplina es realmente una investigadora atípica, fuera de lugar, pero no la conocemos. Y miren dónde está.
mucho más arriba que muchos premios Nobel. Y bueno, ni qué decir de otros galardonados con el mismo premio. Regáleme un instante. Julián, Señor. Una pregunta porque es particular cuando se ven las disciplinas. En medicina, además, digamos, en este ranking es la primera en medicina. Por encima de los premios Nobel que se han entregado en medicina. Por eso, Salim, era importante hacer la reclasificación. Porque si yo digo, bueno, listo, premio Nobel en medicina, pero es que hay premios Nobel en medicina, por ejemplo, que han sido galardonados por hacer modelamiento de proteínas en 3D. Entonces, son más orientados hacia ingeniería química o química, ¿sí? Entonces, por eso, esta segunda reclasificación nos permite hacer como un zoom a ese microscopio de cuáles son las diferentes disciplinas tan, digamos, tan múltiples y tan diversas que hay en cada una de las categorías del premio Nobel. Solamente quería recalcar acá un elemento importante de simplemente nombres que también han sido relevantes en cada una de sus disciplinas en el contexto colombiano. Bueno, por acá abajo también encontramos otros nombres como Germán Poveda. ¿Alguno de ustedes ha escuchado a Germán Poveda? Él es un científico muy fuerte a nivel internacional en estudios del clima y está en la Universidad Nacional, en la sede de Medellín. Juan Camilo Cárdenas, uno de los pioneros de la economía del comportamiento en Latinoamérica. De hecho, él fue coautor de Elinor Ostrom, que ha sido la única mujer, bueno, la segunda después de Esther Duflo, que está acá, que ha ganado el Premio Nobel en Economía. Y así podemos ver investigadores, señora. Felipe Gould también, ¿sí? En temas relacionados con geografía, con medio ambiente, ha tenido un impacto increíble en la ciencia nacional. De manera que, aparte de que creemos, o más bien estructuremos este ranking, aparte de que volvamos a medir la ciencia de una manera más refinada, la gran idea de esto es que podemos resignificar la ciencia colombiana y la ciencia local y la ciencia de los países en desarrollo. Independientemente si llegamos a hacer una comparación con el top de suite de todos los premios de ciencia que hay en el planeta, que es el premio Nobel. Podemos contribuir ahí, ¿bien? Entonces, solamente para recapitular algunas ideas fuertes de hoy. ¿Existe la élite científica colombiana? Sí. ¿Sobre qué está investigando? Dependiendo de cada una de las categorías. En medio ambiente, estamos hablando de la conservación de recursos naturales, de biodiversidad en el Amazonas. Hablando de ciencias sociales y ciencias humanas, estamos hablando también de la importancia de la investigación en comunidades indígenas con un énfasis territorial. Puntualmente, cuando estamos hablando de ciencias exactas, físicas y naturales, no estamos hablando de físicas de altas energías, sino estamos hablando, por ejemplo, de la importancia que tienen algunos tratamientos genéticos para el Alzheimer y para el Parkinson. Ahora, ¿es tan diferente si se compara con la élite científica global? Desde luego que hay diferencias, pero nosotros podemos ver que no son dos grupos excluyentes, ¿sí? No son dos grupos disímiles, no son dos grupos que no tienen nada que ver, sino todo lo contrario. Empezamos a ver un entrelazamiento en el impacto y la importancia en cada una de sus disciplinas cuando nos vamos acercando a la mediana. Hablo con colegas y estudiantes acerca de innovación, acerca de ciencia, y es que si bien utilizamos herramientas privadas, si bien utilizamos algunas perspectivas relacionadas con la provisión de datos, esto no es una empresa privada, ¿sí? Si estamos hablando de ciencia y si estamos hablando de innovación, simplemente estamos hablando de otra extensión de la experiencia humana. Y con esto termino. Acá ustedes pueden encontrar mi contacto si quieren hablar después de estos temas, y acá pueden encontrar el paper completo que hicimos con Daniel. Venga, levántese por favor. Daniel Andrade, físico de la Nacional, y con el que hicimos este trabajo. Atento a sus respuestas. ¿Qué otra cosa podemos solucionarles? Listo, Daniel, conteste ahí usted. Queda en el para de un solo. Pero sí, más que agradecido por la asistencia, y cuéntenme si podemos hablar de esto un poco más. Si tienen alguna duda, cuéntenme. ¿Cómo más podemos ampliar este tema? Juan. Una cosa que muestra la historia de la ciencia, una diferencia, mejor dicho, geográfica, que muestra la historia de la ciencia, es que por alguna razón que todavía la ignoro, entre tantas que ignoro, es que en este lado del planeta no tenemos una cultura muy dada a la lectura y mucho menos a la escritura. Para bien o para mal, todo este rasero internacional de publiquen Scopus o publiquen Web of Science está generando una presión a estas generaciones de emular o reproducir el comportamiento más europeo o americano. Y eso a la larga pues obviamente va a hacer que las
la mediana local llegue a subir a el percentil 50 del internacional. Sobre todo tanto más porque, por ejemplo, hay que reconocer que el acceso al conocimiento científico hoy en día es mucho más fácil que 20, 30, 40 años atrás. Entonces, esto nos muestra quizá un efecto en 30, 40 años atrás, porque pues naturalmente una investigadora como el de Muñoz evidencia que no es que ella se hizo científica hace 2 o 5 años. Ella tiene todo un recorrido en una escuela científica donde el internet no existía o vino existiendo más recientemente, pero ella es una dura bajo los estándares de 30, 40 años atrás. Probablemente sabía inglés en un contexto en donde nadie sabía inglés, o sabía alemán en un contexto donde nadie sabía alemán. Pero hoy en día, igualar esos estándares ya no son tan cuesta arriba. Existe Sci-Hub para bajar los papers que están protegidos por copyright que no deberían. Existe el grupo EPPF. Que no lo escuche nadie en la biblioteca, ¿no? Sí, eso es otra cosa. No lo escuche nadie del CRAI. Esto no es una biblioteca. Existe El CRAI. en Facebook hay un grupo que se llama Grupo EPPF que te dice, por favor, dame este paper y te lo manda. Y Google Traductor para la gente que no tiene bien los idiomas, etcétera, etcétera. Entonces yo creería que una forma de extenderlo, de pronto estoy muy sesgado, es considerar otros elementos de la sociedad actual que no son tan ortodoxamente cienciométricos, pero que sí efectivamente pueden generar un impacto para que estos grupos, si bien ya hace 30, 40 años no son muy disímiles, hoy en día vamos a ver que va a haber efectivamente mucho más emparejamiento. Es muy probable. Yo creo que con el tiempo es posible que cada vez veamos más, no solamente colombianos, latinoamericanos, africanos, asiáticos, haciendo parte de, no solamente, volvemos al mismo cuento, no solamente de hacer medición de ciencia, si sea de manera refinada, sino de causar impacto en la ciencia global. Hace poquito escuché un término que es bibliodiversidad. Este tipo digamos, de sistemas de información, desde luego pues la lengua franca actualmente pues es el inglés en ciencia, no ha sido la única vez que ha habido una lengua franca en toda la humanidad, pero actualmente la lengua franca es el inglés. Sin embargo, cuando vemos estos índices y estas revistas, solamente están aceptando esta homogenización y estandarización de la ciencia, pero cuando vemos la producción científica que está fuera de estos sistemas de indexación y boto un número, puede llegar a ser mucho mayor el nivel de producción científica en otro tipo de índices que están alrededor del mundo y que no tienen que ver nada con Web of Science ni con Scopus. Y eso ya está comprobado. Hay un grupo que está trabajando muy bien en eso. De hecho, yo creo que a Juan Pablo Alperín lo han traído acá para hablar de estas temáticas, y él está trabajando con su grupo de coautores en medir precisamente, pero medir esta bibliodiversidad, ¿sí? Esta producción de conocimiento que no necesariamente se genera digamos, en el centro, sino se genera en la periferia, sin que estar en la periferia sea malo, sin que estar en el centro sea mejor. Pero hay digamos, esa disociación y esa tensión que hay ahí. Ahora, una de las cosas que pues la observación que yo les hice es súper bien que esta producción de ciencia que hay alrededor del mundo esté cada vez más descentralizada y sea cada vez mucho más diversa, y que no solamente sea en inglés, que sea en cantonés, que sea en español, que sea en portugués, en catalán, maravilloso. Pero ¿qué pasa si uno revisa los insumos que han utilizado para producir esa ciencia? ¿Qué pasa si nosotros cogemos todo el acervo de referencias que hay en esos papers y el 70% corresponden a revistas de alto impacto? ¿Qué tanta bibliodiversidad y qué tanta, digamos, diversificación en ese origen de la ciencia estamos teniendo si llegamos a encontrar eso? Sería una paradoja de producción de conocimiento en la periferia, pero que utiliza las bases que están ahí por el mismo efecto Mateo que vimos al principio, porque venga, voy a hacer un paper de innovación, perfecto. ¿Qué revistas hago? No, pues vaya a revisar Research Policy. Uno va a Research Policy, pum, la cita, así la revista sea local, pero está utilizando ese conocimiento del centro, por decirlo de alguna manera, para contribuir a esa bibliodiversidad que realmente termina siendo tanto. No sé, es algo que valdría la pena comprobar. Por favor, Salim, Sí. Oscar.